Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días, hacemos nuestra reflexión bíblica. Estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Hoy, de una manera muy especial, queremos subrayar nuestro estudio sobre el capítulo 10, versículo 41. No a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Nosotros estamos hablando aquí en este gran discurso tan hermoso de Pedro, ¿verdad? Pedro, que fue invitado a Cesarea, Cornelio que lo busca. Nosotros ya hemos hablado bastante, hemos presentado el capítulo 10 que se centra un poco en Cornelio, es decir, a los paganos. Dios se abre a todos, la universalidad. Y aquí figura siempre la figura de Pedro. Está entonces Pedro en el centro, o ella que señal del autor sagrado, que es importante, entre comillas, vamos a decir así, Hechos de los Apóstoles, la teología de Lucas, que siempre, la tendota, ¿verdad? Porque estamos hablando, recordemos que estamos hablando de un aspecto institucional. Nosotros estamos hablando también de un aspecto antropológico, es decir, la realidad del hombre, la realidad humana, la realidad de cada uno de nosotros. Siempre apuntamos y vemos que el aspecto de la organización es esencial y fundamental. Hechos de los Apóstoles, así, ahora nos dice que la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, la noticia, la buena noticia, el Evangelio, se tiene que abrir a todos. Nos fue presentando poco a poco quién es el centurión Cornelio, nos fue diciendo que era una persona, un hombre piadoso, temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, hacía abundante limosna al pueblo, oraba a Dios sin cesar, en fin, nos iba hablando y nos iba abriendo esta situación tan linda, quién es, cuál es la realidad, cuál es su contexto, ¿verdad? Histórico como persona, Cornelio. Después vienen las visiones, lo que este hombre ve, lo que este siente, lo que él entonces comienza a entender como posibilidad de abrirse a la gracia de un Dios que se le está ofreciendo. Y de ahí comienza a pensar, pero ahí en esa visión justamente escucha la voz de Dios y le dice, manda a llamar aquí a Pedro. Y justamente porque a Pedro, ¿por qué no dijo a Juan? ¿Por qué no dijo a Santiago? No sé, a otro. ¿Por qué? Porque justamente aquí nosotros sabemos que en la comunidad cristiana la figura de Pedro fue la figura más importante. Esto nosotros no sé por qué los protestantes, la secta, no sé, con la gente
Entonces esto se habla un poco de esta manera, porque Pedro figura siempre en el centro del Nuevo Testamento. Pedro. Aún en las situaciones más difíciles, la figura de Pedro, ¿verdad?, que aparece, alguien tiene que decidir, alguien tiene que mostrar ese camino. Pablo que insiste, Pablo que busca, Pablo que con todas las ganas está diciendo aquí, lo importante es la fe. Aquí lo importante es entonces que nosotros podamos entender que es un Dios que viene a salvarnos. Pero, ¿qué quiere decir eso de fe también, verdad? Aquí cuando Pablo insiste tanto en el aspecto de la fe, pues uno piensa que la fe quiere decir que, bueno, yo creo, y se queda en eso, estilo lorito, creo, lorito. No. Aquí no hay por y creo, lorito. Ave, creo significa amén. Amén quiere decir aferrarse. Aferrarse quiere decir prenderse, yetu, ueso. Pero dice la amén en hebreo. Y entonces, si nosotros entendemos bien esto, claro que vamos a dar pasos demasiado buenos y concretos en cuanto a la unidad también de la iglesia. Porque muchas veces lo que traen justamente las desuniones son aquellos que supuestamente te hablan de unidad, ¿verdad? Pero al final de cuentas lo que están haciendo son sectas. Están protestando, justamente decimos nosotros, contra los valores y los elementos esenciales que fundan la comunidad. Fundan la comunidad. Y ellos entonces con eso están fundiendo, en todo caso, la comunidad. Común unidad. ¿Entendés? Común unidad ñajundi. Es decir, separamos, somos separatistas, ¿entiendes? Así de sencillo es. Pero tenemos que mirar que este Dios es Señor de todos, decíamos un poquitito antes. Es un Señor de todos, que viene para todos. Oñeme, oye, en este discurso, Pedro te dice todo. ¿Y me entiendes? Aquí encontramos en este discurso de Pedro todos los valores y todos los principios elementales y fundamentales de la vida cristiana. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es decir, este es Señor de todos. Esta es una frase poderosa que muestra entonces quién es verdaderamente Jesús, ¿verdad? Jesús como Dios, Dios que está para todos. Pedro nunca podía decir esto si Jesús no fuera y no es Dios. Jamás, jamás podría decir, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Jamás diría esto. Si es que no entiende, si es que no ve, si es consciente, ¿verdad?, que Jesús verdaderamente es Dios, es Señor de todos, tanto para judíos como para gentiles. Es un Dios que viene a nuestra ayuda, que viene para todos. Él envió su palabra a los israelitas anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. El hecho entonces de enviar al Espíritu Santo, o el hecho de anunciar la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos, Señor de todos. Entonces te está de nuevo mirando la universalidad. Y esa universalidad del Mesías, porque Mesías quiere decir Salvador, quiere decir felicidad, o la huerguañan de Ina lleva. Ya esa hanguaya, ya es hanguaya. Si haya poco tapejina lleva. Y que tu hanguaya se pueda arorir para que pueda vivir de acuerdo a esos principios y valores que el Señor me enseña. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Viernes 9 de junio. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre, que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda, para que demos pasos concretos, ¿verdad?, de nuestra vida. Vea la imonajina, vaya pa peñan de yara, bohasa ñande, peipo, lleva a peñan de yara, ñande pusino, hoy cua cañan de, va ella vaya pona allí, pues cuyana peñan de recoe.
Del libro de Tobías, capítulo 11, del 5 al 18. Ana estaba sentada con la mirada fija en el camino por donde debía volver su hijo. De pronto presintió que él llegaba y dijo al padre: ya viene tu hijo con su compañero. Rafael dijo a Tobías, antes que él se acercara a su padre: seguro que tu padre va a recobrar la vista. Úntale los ojos con la hiel del pez. El remedio hará que las manchas blancas se contraigan y se desprendan de sus ojos. Así su padre recobrará la vista y verá la luz. La madre corrió a echarse al cuello de su hijo diciéndole: ahora sí que puedo morir, porque te he vuelto a ver, hijo mío. Y se puso a llorar. Tobit también se levantó y tropezando salió por la puerta del patio. Tobit corrió hacia él. Con la hiel del pez en su mano le sopló en los ojos y sosteniéndole le dijo: ánimo, padre. Después le aplicó el remedio y se lo frotó. Luego le sacó con ambas manos las escamas de los ojos. Entonces su padre lo abrazó llorando y le dijo: te veo, hijo mío, luz de mis ojos. Y así continúa. Qué hermoso, queridos hermanos. La misión cumplida y que ya lleva. Honrarás padre y madre. Y ponen con ambas de coalle, bañan de güero mandúa. Tobías, que se pone en camino, va en busca de la salud, se deja guiar. En realidad es el ángel Rafael, Dios que cura, ¿verdad?, que guía. Sanó otras heridas, el encuentro con Sara, el matrimonio, en fin. Pero sobre todo ahora al volver también, y como termina: hijo mío, luz de mi vida, luz de mis ojos, luz de mi propia existencia. Y pon ahí te arango lleva con ala ñanduros añajenduno peñandero gapuve. Porque lastimosamente como sacerdote alguna vez se agendúa lleva tantas familias donde los hijos lo único que saben hacer es hacerle sufrir a los padres. Incluso cuando tienen que heredar algo que ni les pertenece, ¿verdad? Que es de su mamá, que es de su papá, que se ponen, ¿verdad?, hasta a robarles. Hacen añereirigina lleva. La añero bebé es porque hay muchas de estas situaciones lastimosamente. Queridos amigos, entendamos, leamos, comprendamos y sobre todo vivamos lo que hoy la palabra de Dios nos está diciendo. Jalañandé, o por cono y te mete el dedo en la llaga, y cono y nañandé, pensamos. Entonces es el tiempo de la misericordia y el tiempo del amor de Dios. Porque Dios te está diciendo y Dios nos está diciendo: hay que cambiar, hay que mejorar y hay que dar lo mejor de nosotros mismos a nuestros padres, a nuestra sociedad, a nuestra iglesia. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. ¡Grito de júbilo!
Somos un ejército, el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Ustedes solos dicen. Una vez más, se oye hermoso. ¡Gloria a Dios! En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e en el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este libro maravilloso de Hechos de los Apóstoles. Aquí tenemos el discurso de Pedro. Nos decía que Dios vino para todos, sin acepción de personas. Pero después continúa, ¿verdad? Pedro hace toda una historia de salvación. Aquí le mandan traer a Pedro. Pedro viene, acepta. Él tuvo también una visión. Dios que le habla y le dice, por favor, te dejo, y monguetas en escuela, te dejo, porque necesitamos, ellos necesitan también, ¿verdad? De esa presencia y de una buena explicación. Dios no hace acepción de personas, por lo tanto, tranquilo, te dejo, anda nomás ahí, Cornelio, que te hace buscar. Él se manifiesta en cualquier nación, todo el que lo teme y practica la justicia. El que lo teme y practica la justicia es agradable a Él. Entonces, desde ahí tenemos que entender. Solamente cuando tememos a Dios, practicamos la justicia, somos agradables a Dios. Él envió su palabra a los israelitas, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, la paz. Entonces es siempre la unidad y la centralidad de Jesucristo. Esto no tenemos que engañarnos también, ¿verdad? Tantas veces nosotros hacemos realmente añicos de la palabra de Dios. Yo suelo ver algunas veces esas publicidades, ¿verdad? Así que se dan, como que se buscan textos, pero totalmente como para decir, esto es lo que vale y esto es lo único que vale, ¿verdad? Más o menos. Hay centralidad en el Evangelio, y en el Evangelio la única centralidad es siempre la noticia, la buena noticia de que Dios está en medio de nosotros. ¿Y cómo está Dios en medio de nosotros? La Navidad. ¿Qué es la Navidad? La encarnación. ¿Qué es la encarnación? Dios que se hace carne, in carnis. Y entonces Dios que se hace presente. ¿Para qué? Los padres de la iglesia decían también. Jesús que nace en Belén para morir en la cruz. Muere en la cruz para subir al cielo. Sube al cielo
para enviar el Espíritu Santo, y envía el Espíritu Santo para que nosotros seamos los alter Christi, es decir, para que nosotros hoy podamos hacer acción con la fuerza del Espíritu Santo, la misma acción de Dios en la vida de la humanidad por medio de la encarnación en la persona de Jesucristo. Así de sencillo. Ese es el pensamiento básico, si nosotros queremos un resumen total y absoluto de la vida cristiana. Esta es la forma como nosotros entendemos que Dios se manifiesta. Y este es el discurso, en el fondo, que Pedro nos está transmitiendo. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. El Papa comenzó su audiencia general, aparte de bendiciendo niños, presentando una rosa blanca ante unas reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús. Rezó ante ellas unos minutos. Después explicó por qué estaban allí. Sono qui davanti a noi le reliquie di Santa Teresa di Gesù Bambino, patrona universale delle missioni. È bello che ciò accada mentre stiamo riflettendo sulla passione per l'evangelizzazione, sullo zelo apostolico. Oggi dunque lasciamoci aiutare dalla testimonianza di Santa Teresina. Lei nacque 150 anni fa e in questo anniversario ho intenzione di dedicare una lettera apostolica. El Papa explicó que aunque Santa Teresita es patrona de las misiones, nunca estuvo en misión, las apoyaba con la oración y se definía como un pequeño grano de arena. Murió solo con 24 años, pero Francisco insistió en que aunque su cuerpo estaba enfermo, tenía un corazón vibrante. Missionario anche che comunque vive dove si trova come strumento dell'amore di Dio. E chi fa di tutto perché attraverso la sua testimonianza, la sua preghiera, la sua intercessione, Gesù passi. E questo è lo zelo apostolico, che, ricordiamolo sempre, non funziona mai per proselitismo, mai. El Papa cerró su catequesis explicando que el celo apostólico funciona por atracción y saludó a todos los peregrinos que acudieron a verle. E voi la mia benedizione. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del Paí Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED
cuarto premio, un acondicionador de aire y muchos premios más. Gran rifa. ¡Ay de mí si no evangelizara! Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yarañe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia, extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia, extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia, extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Aquí estoy. Here I am.
Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Here Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, maravillosamente hermoso este libro. Capítulo 10 estamos nosotros, en el versículo 34 que va hacia adelante, ¿verdad? Todo este discurso de Pedro, Cornelio que lo llama, llegamos hasta el 43. Entonces son estos versículos hermosos que nos hablan verdaderamente de cómo se presenta la historia de la salvación, porque Pedro en los discursos siempre nos va enseñando de una o de otra manera, subrayando algún aspecto, otros que van repitiendo, pero que son esenciales y que son básicos para que entendamos y sepamos lo que es, ¿verdad? Lo que es la historia de la salvación. Bueno, aquí entonces nos estaba diciendo que y en el versículo 36, Él envió su palabra a los israelitas, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. ¿Se dan cuenta?
Aquí encontramos uno de los valores esenciales, fundamentales en la vida de todo cristiano. Y después sigue insistiendo también el aspecto de la muerte. El versículo 39, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos en Jerusalén. Y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo, pero Dios lo resucitó. Bueno, aquí entonces viene el otro elemento. Aquí el hecho de que lo mataron, suspendiéndolo, ¿verdad?, de un madero. A este levantó Dios al tercer día. Tenemos que entender notablemente la predicación de Pedro a los gentiles fue esencialmente la misma que su predicación a los judíos. La misma que la predicación a los judíos. Entonces, no hay diferencia, ¿verdad? O sea, el misterio es el mismo, tanto para los judíos como para los paganos. Él presentó la persona y obra de Jesucristo, con énfasis en la resurrección de Jesús y en nuestra responsabilidad ante Dios a la luz de estas cosas. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Entonces nos va presentando, nos va diciendo, es una predicación, ¿verdad?, que nos indica la persona de Jesucristo, la centralidad de Jesucristo. Es un Dios que se encarna, entra a nuestra humanidad, pero siempre teniendo la realización y la planificación en la persona de Jesucristo, hecho hombre. Entonces presenta la persona y la obra de Jesucristo con énfasis en la resurrección de Jesús y en nuestra responsabilidad ante Dios a la luz de estas cosas. Pedro no tenía un sermón para un grupo, ¿verdad?, y otro sermón para otro. Todas las personas necesitaban ser salvadas al llegar a la fe viva en Jesucristo vivo. La centralidad siempre, ¿verdad? Esto es lo que nosotros decimos dentro de nuestra vida y lo que la palabra del Señor nos presenta siempre del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento te habla, te dice, te orienta hacia Jesucristo. La iglesia, entonces, se hace cargo de este mensaje, de este anuncio. Son los discípulos que convivieron con Jesús, que están ahí. Entonces es la iglesia la que reflexiona. Algo buena lleva haga o lo que sea, no sé, una doctrina que viene, como hay algunos que son medio inspirados, ¿verdad? Que viene, esto es lo que me dijo Dios. Incluso un principio muy peligroso y que se utiliza mucho en el protestantismo es, dice, cada uno interpreta la Biblia como quiere, como Dios le inspira. Estamos todos locos, periodistas, estamos todos locos. No, la palabra de Dios no se interpreta como cada uno piensa y como cada uno quiere, ¿verdad? La palabra de Dios se interpreta dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, quiere decir eso. La palabra de Dios se interpreta dentro de un contexto histórico. La palabra de Dios se interpreta entonces aquí, dentro de lo que nosotros estamos viviendo y estamos entendiendo como Dios se nos manifiesta y como Dios se nos da a conocer. No es que yo ya vivaré y entonces digo porque a mí. Por eso viene el problema también del literalismo. El hecho de leer, porque dice aquí, porque dice la Biblia, porque está escrito. No. Ella anda y la tapeña interpreta y cuajangua veñan de yarañé. Anda ahí. La ley cuajangua veñan de yarañé, entonces tenés que entrar dentro de su contexto histórico y sobre todo dentro de ese pensamiento teológico de la comunidad, de la iglesia. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. El vino ya se ha acabado, pobre los invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, ya Jesús le ha comentado, le ha dicho quedito al oído: hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi Señor le ha contestado: si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María, como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Si en tu casa y tu familia falta vino, falta vida, anda y haz como María, pide la alegría, anda, búscalo a tu hermano, a tu padre y a tu amigo, y susúrrale al oído, repítelo conmigo. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir. Ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Te lo sirve Jesús, te lo sirve Jesús, el mejor vino que hay, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Cuéntale, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñandeyara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa
6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Hemos estado hablando acerca de la poesía en la Biblia, de cómo los poetas bíblicos amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de manera magistral. Estos poemas nos invitan a una experiencia de ponderación de las ideas lentamente y desde muchos ángulos. Y la colección más grande de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Entonces, de eso es sobre lo que vamos a profundizar aquí. Ahora, los israelitas compusieron muchísima poesía a lo largo de su historia. Sí, los poemas fueron escritos por los sabios, los reyes y los profetas de Israel. Algunos poemas fueron cantados por coros en el templo de Jerusalén, mientras que otros fueron orados por las familias en sus casas. Y a lo largo de los siglos, los poemas más importantes y más ampliamente leídos fueron compilados, juntos para ser leídos o cantados en ocasiones especiales. Y estoy familiarizado con libros de poesía, una gran colección de los mejores poemas en un mismo lugar, y puedo leerlos y elegir mis favoritos. Pero el libro de Salmos no es este tipo de colección. Aquí, cada poema ha sido profesionalmente elaborado y luego colocado donde está por una razón, para crear una narrativa desde el principio del libro hasta el final. Los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y te invitan a un templo literario. ¿Un templo literario? Sí. El tabernáculo y después el templo en Jerusalén era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios. Cuando llegabas, veías arte e imágenes por todos lados. Veías a los sacerdotes haciendo rituales, escuchabas canciones y oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que tu Dios gobierna el mundo desde esta montaña y tú estás en su sala de estar. Entonces el templo era un lugar para estar en la presencia de Dios y también para sumergirte en la historia del reino de Dios. Exactamente. Entonces, intenta imaginar lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén, saquearon y quemaron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Sí, ¿y a dónde irán ahora a encontrarse con su Dios y cantar su historia y decir sus oraciones? Ahí es donde entra el libro de Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñado como un templo virtual. Entras a los Salmos para encontrarte con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios cantada en poesía para ti. Genial, pero ¿cómo hacen los Salmos esto? Empecemos con el diseño del libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras. Al principio, se ha colocado una breve introducción, Salmos 1 y 2, que establecen los temas principales del libro completo repasando la narrativa bíblica. Ok. El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. Sí, Dios colocó a la humanidad en un jardín-templo. Y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, así que son exiliados del jardín. Pero el primer salmo pinta un retrato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, llamada Torá o instrucción. Esta persona es como el árbol de la vida en el jardín templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida, en Dios. Sí, eso es hermoso, pero ¿quién se supone que es? Bueno, ¿recuerdas esa historia en Génesis después de la rebelión necia de la humanidad? Dios hizo una promesa. Ah, cierto, un humano futuro, la simiente de la mujer que vendría y derrotaría al mal y restauraría el mundo. Y de esto se trata el Salmo 2. La promesa de Dios de que un rey del linaje de David vendría. Se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar el reino de Dios y la paz sobre las naciones. Entonces, ¿los Salmos 1 y 2 introducen todos estos temas principales? Sí. Luego, el libro desarrolla esos temas a lo largo de las 5 secciones. Las primeras 2 exploran la complicada historia de David y de su familia real. La tercera sección se enfoca en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego, la cuarta y quinta sección reavivan la esperanza por el Mesías, un nuevo templo y el reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Genial. Ahora casi la mitad de los salmos están conectados con un hombre, el rey David, quien Dios eligió para gobernar a Israel. Sí, la historia de David es muy importante en este libro.
Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y en esos poemas, David comparte sus miedos, confiesa sus fracasos y ofrece gratitud a su Redentor. Y él constantemente está hablando de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. Pero espera, David vivió antes de que el templo fuera construido. Exactamente. Este retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y el templo futuro se asemeja a las esperanzas de las generaciones posteriores de exiliados. Así que las oraciones de David podrían convertirse en las suyas también. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Exactamente. Hay 73 poemas conectados a David, pero la mayoría del resto procede de generaciones posteriores de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido a orar y a esperar como David. Y así, el resultado final es el libro de Salmos, diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Esta no es la clase de libro que lees una vez y lo dejas a un lado. No, está diseñado para una lenta relectura y reflexión durante toda la vida. Estas oraciones, lamentos y canciones de alabanza tienen el propósito de que sean nuestras. Son poemas para exiliados que están aprendiendo a vivir conforme a la sabiduría de Dios y a buscar la justicia de Dios en el mundo mientras esperan por el Mesías venidero y por el reino de Dios. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro, este hermoso pasaje sobre Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 10 nosotros y estamos hablando de este versículo. No a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Entonces decíamos nosotros que aquí todo esto que estamos hablando, el sermón de Pedro, es una explicación maravillosa, aunque breve y quizás condensada, muy condensada de Lucas. Lucas es el que escribe esto, ¿verdad? Entonces, él escribe primero el Evangelio y ahora nos está transmitiendo a través de Hechos de los Apóstoles. Jesús, que fue bautizado en identificación con la humanidad, entra, se hace parte. Nosotros, todo esto es lo que está queriendo decir, somos testigos elegidos por Dios. Nosotros lo hemos visto, hemos caminado con Él, hemos comido con Él, hemos vivido con Él. Vemos, sentimos Jesús que es ungido por el Espíritu Santo y con poder. Jesús hizo el bien y sanó librando a los oprimidos por el diablo. Esto cuánto lo encontramos. Las obras de Jesús, las obras de Dios por medio de su Hijo, es decir, Jesús, la encarnación, la palabra hecha carne, que habita en medio de nosotros y que pasó haciendo el bien. Este está en el discurso de Pedro, ¿verdad? O sea, nos está diciendo, y nosotros somos testigos. Hechos de los Apóstoles, por eso que insiste mucho este versículo, dice que le concedió que se manifestara, pero dice no a todo el pueblo, atención, no a todo el pueblo. Hechos de los Apóstoles, hechos de los apóstoles, hechos de los enviados, hechos de aquellos que primero fueron discípulos. Discípulo es escuchar, saber, entender, aprender. Escuela ve y la gente, escuela ve. Escuela ve se aprende a endu, va y se ve sembo e ve. Endu pona endu parire con así catuta ma ella lleva. Hay cuave ame el cuavo, ambos a hacer a pisa escuela ve. Ese mismo conocimiento, ¿entiendes? Entonces, cuando te está diciendo nosotros somos testigos elegidos de antemano por Dios. ¿Por qué? Y porque en la comunidad es siempre así, queridos amigos. Nosotros sabemos que en cualquier grupo social, en cualquier empresa, en cualquier familia, siempre hay un tendota. O imantana la tendota. Tiene que haber un gerente, tiene que haber un papá, tiene que haber un sacerdote, tiene que haber un párroco, tiene que haber un obispo. O sea,
es la organización. Tiene que haber un presidente, tiene que haber un ministro, tiene que haber un director, ¿entiendes? ¿Pero por qué? Y porque esa es nuestra organización humana. Esa es organización esencial y fundamental. O si no, viviríamos en el caos, ¿verdad? Necesitamos momentos álgidos en donde nos encontramos, pero juntos, pero donde siempre hay un tendotá. Esto siempre va a ser así, ¿verdad? Porque es parte esencial de nuestra vida. Entonces, aquí te está diciendo que Jesús hace el bien, el poder de Dios, pero es el poder de Dios que se está manifestando. Cosas en presencia de testigos oculares, maba testigos añandeir. Jesús fue crucificado. La experiencia de la cruz, la muerte. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Yandego muchas veces lleva pecurusu, ya ella sé, ya muy seña, que sé, da ya las señas en el día. Estoy, ¿verdad? Mi secta, ¿acuerdas? Allá de Evangelio de la Prosperidad, venga aquí porque Dios te va a hacer feliz, te va a dar mucha plata. Pero hay que dar la infelicidad, tener mucha plata. Dios te bendice, ¿por qué? Porque tengo mucha plata. Dios te bendice, ¿por qué? Y porque yo entonces aquí fui bendecido por Dios y ahora tengo mucha plata. No, esa no es la bendición de Dios, ¿verdad? Está con él y ricos, está en la plata, ¿verdad? Pero no son felices tampoco, ¿verdad? O sea, aquí la felicidad va mucho más allá que los bienes materiales. Sabemos que los bienes materiales se quedan para otros, evidentemente. Está bien, ahora son tuyos, está muy bien. Llevo que te entienden, de sí. Coeno, hasta cajón, vea también delante del responso. Por tanto, de baigo, vea, peón ya bebé, de baibio. Da poca moa en de lo área lleva, pero pues así, hacen a Z20. Todos van a pensar que estoy llorando. Pobrecito que se murió, ¿verdad? Pero si no estoy llorando porque muchas veces no entendemos, ¿verdad? Que todo lo que tenemos aquí, ¿verdad? No nos pertenece, es de la comunidad. Entonces tenemos que ser inteligentes y con esas capacidades y cualidades que el Señor nos dio, ayudar para que la comunidad crezca, el pueblo crezca, la nación crezca, la humanidad crezca. Seamos felices, nos salvemos todos. Queridos amigos, así nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.